Buenos días, mis hermanos. Quiero que imaginemos lo siguiente. Imagínenlo solamente por un momento. Imagina que un día te levantas por la mañana y cuando llegas a la puerta de tu casa te encuentras con un aviso que dice: esta ya no es tu casa. Y las cosas que tienes adentro de tu casa no te pertenecen porque alguien más ya las ha comprado en su totalidad. Esta no es tu casa y las cosas que hay allí ya no te pertenecen. Puedes hacer uso de ellas, pero ya no te pertenecen. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo se sentiría al saber esta noticia? ¿Se sentiría indignado por perder el control? ¿O se sentiría liberado sabiendo que el dueño valora las cosas que tú tienes? ¿Cómo te sentirías, iglesia? Sé bienvenido, mis hermanos, a este tema de predicación titulado No te perteneces. No te perteneces. Damas y caballeros, hermanos en Cristo, el día de hoy nosotros y nuestros jóvenes están siendo bombardeados por los medios de comunicación masiva para creer los siguientes epítetos, para creer lo siguiente en los corazones: es mi cuerpo, son mis reglas, soy dueño de mi destino, es mi vida, puedo hacer con ella lo que me place acá. Es cierto que a nosotros nos gusta la idea de ser independientes, eso es cierto. Pero si nosotros revisamos a los influencers alrededor de nuestra sociedad, encontramos precisamente la alabanza del ego, la alabanza del yo. Haz lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras. Pero la Biblia, mis amados hermanos, dice algo diferente para nuestras vidas. Y quiero, hermano, que lo recuerdes. Quiero, hermano, que si te levantas a las 3 de la mañana y te preguntes de qué predicó el pastor el día de ayer, de qué predicó el pastor la semana pasada, tú recuerdes lo siguiente: no te perteneces. No te perteneces. Tu vida, tu cuerpo, tu todo no te pertenece porque has sido comprado por alguien más y ese alguien más es bueno. Yo sé que en el ejemplo de al principio usted podría decir: no me sentiría nada contento, porque evidentemente conocemos que las personas no siempre son buenas o no tienen buenas intenciones. Pero ¿qué tal si esta misma casa lo hubiera comprado Dios, lo hubiera comprado Cristo? Creo que cambiarían las cosas en tu percepción del ejemplo. Te voy a pedir de favor, hermano, vayamos todos juntos a 1 Corintios. Vámonos todos juntos a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a estar indagando los versículos 12 al 20. Y mientras lo encuentran, quiero que recuerde usted que estamos aprendiendo bastante de la palabra de Dios. Y recuerde usted que la iglesia de Corinto era una iglesia carnal en el sentido de que había pleitos en ellos, se dejaban dominar por el pecado, se dejaban dominar por sus pasiones. Había pleitos entre ellos, unos eran de Pablo, otros eran de Apolos, otros eran de Pedro, otros eran de Cristo. Se peleaban entre ellos, había disensiones, había pleitos, había divisiones dentro de la iglesia. Y Pablo les dice: hey, Cristo es lo importante, déjense de andar con esas cosas. Había partidismos, había pecados sexuales, se estaban demandando entre ellos, denigraban a los que servían en el ministerio, había desorden en la cena del Señor, había malentendidos en la resurrección. En fin, era una iglesia que, aunque tuviera al apóstol Pablo, al mismísimo apóstol Pablo, tenía muchísimos problemas, grandes problemas. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer los versículos del 12 al 14 para darle paso a la santísima palabra de Dios. Síganme con su vista. Dice la palabra de Dios así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a los otros destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pueden sentarse, hermanos. Lo primero que vamos a ver el día de hoy en la palabra es límites claros. Límites claros, límites establecidos. Yo le pregunto algo, mi hermano: ¿un límite es para usted o es para el vecino? Es para los dos.
Es un límite establecido donde se remarca dónde está su responsabilidad y dónde está la responsabilidad de las otras personas. Hoy, mis hermanos, la palabra del Señor nos demostrará límites claros y límites establecidos para nuestra vida. Hermanos, de fondo, en toda la discusión que nosotros hemos estado viendo, desde el capítulo 5 hasta este capítulo 6, lo que tenemos de fondo es responder la pregunta: ¿cómo viviremos? Ahora, ¿cómo viviremos? Y es que, mis amados hermanos, existe una tensión entre en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sobre todo a la hora de responder la pregunta: ¿cómo viviremos? Si tú eras un hebreo del Antiguo Testamento y te preguntaran: ¿cómo es que tú vives?, tú responderías como hebreo: bien, yo vivo conforme a los preceptos que Dios me ha dado en Moisés. Yo vivo conforme a los preceptos que Dios me ha dado en Moisés. La situación, mis hermanos, es que no estábamos en Jerusalén y ya no estábamos ya para el tiempo que se escribió esta carta en el antiguo pacto. Ya estábamos en el nuevo pacto hecho con Cristo, y lo más probable es que el apóstol Pablo ya había hablado mientras estuvo en Corinto precisamente con los judíos que allí estaban y con los griegos que allí estaban, y les había dicho a los judíos muy particularmente que su libertad, ellos tenían una libertad ampliada en Cristo. Libertad ampliada en Cristo. ¿Por qué razón, mis hermanos? ¿O a qué nos referimos con todo esto? Bien, cuando nosotros revisamos el Antiguo Testamento, si usted ha prestado mucha atención en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar preceptos que tienen que ver con el culto a Dios. Encontramos el tabernáculo, encontramos el templo, encontramos las ofrendas, encontramos los diezmos, encontramos el mobiliario, encontramos los sacrificios, encontramos las cosas santas, los días santos, los sacerdotes y más. ¿Lo ha leído en la Escritura? Creo que sí. Si usted ha leído, lo ha leído en la Escritura. Históricamente se ha hecho la distinción del Antiguo Testamento en 3 tipos de leyes. A esta muy particular se le llama la ley ceremonial. Entonces tú tenías a un judío que ahora había venido a Cristo, en donde ya no había templo, en donde ya no había más sacrificio, porque el sacrificio ya lo había hecho ¿quién? Cristo Jesús, el sacrificio verdadero, el sacrificio perfecto. Y ahora el culto ya no era en tabernáculo, ya no era en sacrificios, ya no era a través de sacerdotes, ya no era a través de mediadores, ya no era a través de arca del pacto, ya no era a través del propiciatorio, ya no era a través de los querubines, ya no. Ya era a través de Cristo, y todas estas leyes ahora son abolidas en Cristo. Usted se lo puede encontrar esto en Hebreos capítulos del 8, 9, 10 y 11. Lo puede encontrar ahí. ¿Qué más tenemos, mis hermanos? Dios dio leyes sobre cómo vivir. Aquí es precisamente donde encontramos la tensión, porque Dios dio leyes cómo vivir al pueblo judío. Dios les había dicho qué comer y qué no comer, las leyes dietéticas. Dios les había dicho cómo vestir, qué vestir. Dios les había dado asuntos de la vida cotidiana, cómo hacer sus necesidades y en dónde hacer sus necesidades. Dios les dio cómo tratar a los animales. Dios les dijo cómo hacer, ahí les va algo importante, juicios justos. A todas estas cúmulo de leyes se le conoce como leyes civiles. Ahora la pregunta es: ¿estamos en pecado al no obedecer estas leyes civiles? ¿Un hombre está en pecado si se rasura completamente la barba? ¿Un hombre está en pecado o una mujer está en pecado por no usar túnicas de 3 hilos con las borlas en la parte de abajo? La respuesta evidentemente es no. Entonces, ¿estamos en pecado al no obedecerlas? No estamos en pecado. La pregunta es: ¿están abolidas entonces estas leyes que encontramos en el Antiguo Testamento? La respuesta es sí, en su literalidad, pero no en cuanto a su sentido espiritual y moral. Esto es lo que estaba de fondo en Corinto, mis amados hermanos. Esto es lo que estaba de fondo en Corinto. Miren, hermanos, les pongo un ejemplo. Hace tiempo mi esposa leía el libro de Éxodo, en las leyes que se llaman las leyes de restitución en Éxodo, en el capítulo 22 de Éxodo. Ella leía que si un animal moría por responsabilidad de otra persona que no era el dueño, esa persona debía de restituirlo. Y uno dice, pues claro, ¿no, pastor? Debería de restituir lo que nos dicta el sentido común. Pues sí, es lo que nos dicta el sentido común. Pero este tipo de leyes deben de pasar no en su literalidad, sino en su espiritualidad. ¿En qué sentido? Sencillo.
Si tú vas a una casa y rompes un vaso, lo más común y a donde nuestra conciencia debe estar atada es a restituirlo. Si la otra persona dice, no, gracias, gracias por la gracia que me das. Pero el punto aquí es la restitución. Sí, hermanos, nuestra conciencia debe de estar atadas a las leyes de Dios. Sí debe de estar atada a las leyes en su sentido espiritual. Por otro lado tenemos la ley moral, que es lo que conocemos como los 10 mandamientos, los cuales son totalmente vinculantes a nosotros. 4 que tienen que ver con la adoración a Dios, 6 que tienen que ver con el prójimo. Muy bien, mis hermanos, entonces tenemos la predicación de los griegos, la forma en que unos hermanos se levantaban dentro de la iglesia y les decían a los demás, Pablo dijo que podíamos comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces todas las cosas me son lícitas, porque tengo libertad en Cristo. Entonces el apóstol Pablo repite esto que estaban diciéndose entre ellos. Todas las cosas me son lícitas, y después dice, ¿pero qué? No todas te convienen. Y después vuelve a repetirlo. Todas las cosas me son lícitas, mas ¿yo qué? No me dejaré dominar de ninguna de ellas. Miren, hermanos, si usted hubiera crecido con nociones griegas, le hubieran enseñado lo siguiente. Te hubieran dicho esto, tus padres. Hijo, lo importante no es lo que hagas con el cuerpo. El cuerpo, al fin y al cabo, es la cárcel del alma. No importa lo que hagas con tu cuerpo. Lo que hagas con tu cuerpo no tiene vinculación con tu espíritu. Es la cárcel del alma. Pero lo que tú hagas con tu alma, eso sí es lo importante. Y eso es lo que es eterno. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Y entonces, ¿qué hacía? ¿Qué pasaba? Pues no era de sorprenderse que en los cultos paganos hubiera todo tipo de desenfreno, sobre todo desenfreno sexual. Comían hasta rebosar, y después de ello hacían orgías entre ellos. Y entonces personas de Corinto decían, tenemos libertad en Cristo. Todas las cosas me son lícitas, dice la palabra. En el Nuevo Testamento los judíos deberían aprender que ahora como cristianos tienen una libertad ampliada en Cristo, que su conciencia está libre para adorar, para comer, para vestir, para trabajar, para peinarse, para vivir como ciudadanos del mundo. Su conciencia debía de ampliarse, pero los griegos, su conciencia debería de cerrarse, porque había un traspaso de los límites morales que Dios había establecido en ese sentido. Y es lo que estamos viendo de fondo aquí. En el capítulo 5 había un traspaso de la ley de Dios civil. ¿Cuál fue el traspaso? El incesto. Dios tenía regulaciones sobre eso en el Antiguo Testamento. ¿Qué más tenemos? Tenemos los asuntos con las leyes civiles. Dios tenía regulaciones para poder resolver conflictos entre las personas. ¿Qué vimos la semana pasada? Pecados de índole sexual. Dios tiene limitaciones desde el Antiguo Testamento morales que son vinculantes a nosotros respecto al área sexual. Y ese es el meollo del asunto desde el capítulo 5. Es el meollo del asunto. Las personas que estaban ahí decían, no importa lo que hagas con tu cuerpo, ve a comer lo que tú quieras y participa de la inmoralidad sexual, que es lo que se daban en todos esos banquetes. Todo te es lícito. Podemos tener abiertas nuestras conciencias para comer de allí, y también, ya que comimos, también podemos participar en las orgías. Pablo, mis hermanos, como lo dirá en la carta más adelante, les dijo que el comer de lo sacrificado a los ídolos era un asunto de conciencia, pero con ciertas particularidades, porque comer de los ídolos puede ser pecado si no tenemos en cuenta al hermano débil o si vas en contra de tu conciencia. A los corintios, en pocas palabras, hermanos, Pablo les dio la mano en sus enseñanzas privadas y los corintios agarraron el pie, tergiversaron por completo las enseñanzas que había dado el apóstol Pablo. Pablo les dice, no te dejes dominar. Come lo que quieras, pero come para el Señor. Y Pablo es claro, el cuerpo no es para la
pornía. ¿Qué es la pornía? Actos sexuales que son contrarios a la regulación de Dios. El adulterio, las relaciones sexuales prematrimoniales, los pecados sexuales del versículo anterior y la prostitución. Dice el apóstol Pablo, no te dejes dominar. No te dejes dominar por los impulsos sexuales, transgrediendo los límites que Dios ya te dio. Pablo es claro, mis hermanos, y alinea esta enseñanza precisamente para decir que es inmoral lo que comemos, mis hermanos, y este cuerpo será destruido de igual forma. Pero el cuerpo es tan importante, y esto es algo que recalcar, el cuerpo es tan importante que será resucitado con la forma del cuerpo que tú tienes, pero tu cuerpo será resucitado. Y es lo que nos está diciendo aquí. Sí es importante lo que hagas con tu cuerpo. ¿Tu alma es inmortal? Sí. Y si importa lo que hagas con tu cuerpo hoy, como importará lo que hagas con tu cuerpo en la eternidad. Hoy tu cuerpo es del Señor. Repita conmigo, soy del Señor. Otra vez, hermano, soy del Señor. Soy del Señor. Bien, mis hermanos, hoy tu cuerpo es del Señor. No puedes hacer lo que quieras con él. No puedes transgredir sus límites sin consecuencias. Hay límites claros y establecidos. Vamos al versículo 15 al 16. Síganme ahí con su vista. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, ¿qué dice, hermanos? Un espíritu es con él. Y aquí vamos a lo segundo, mi hermano. Una sola carne. Una sola carne. Hermanos, el diseño de Dios para nuestras vidas es que Él puso uno de los placeres en nuestro cuerpo. Varios placeres puso, pero uno de los placeres que Él puso es el placer sexual. ¿El placer sexual es algo malo? No, pero el placer sexual está limitado, está guardado para un marco especial. Las relaciones sexuales son el diseño de Dios para la procreación y para que el mandato de ser fructíferos en nuestra vida, de ser fructíferos y de multiplicarnos en esta tierra pueda ser cumplido. Es precisamente para el placer, para la procreación y para la unión de la pareja. El placer sexual es para la procreación, para el placer y para la unión de la pareja, y Dios lo puso en la vida de cada uno de nosotros, con excepción de quienes tengan el don de celibato, pero ese es otro tema. Dios lo puso en la vida de cada uno de nosotros precisamente para que se cumpliera este mandamiento del Señor. Y Dios lo hizo para el marco del matrimonio. Matrimonios aquí presentes. Esto tiene algo muy bonito para nosotros. Y lo siguiente es que se disfruten. Disfrútense. Todo está permitido excepto meter a otra persona al cuarto, porque los adúlteros Dios los juzgará. Por una parte, disfrútense. Son libres de hacerlo. Por otra parte, hay un marco moral. Hace tiempo, un hermano me comentaba que él estaba emocionado por el cielo nuevo, por la tierra nueva, por cómo sería la vida en el futuro. Y me dijo algo que me dio se me hizo bonito de él, se me hizo lindo. Él me dijo, me encantará estar con mi esposa en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Se me hizo lindo, la verdad, del hermano. Y le dije al hermano, en la eternidad tu esposa no será tu esposa. No va a ser tu esposa en el sentido que tú la conoces el día de hoy. Y entonces me dijo, ¿cómo? ¿Cómo es esto? Le expliqué precisamente lo que el Señor Jesucristo nos explica. Y Él nos dice que en el cielo nuevo, en la tierra nueva, ya no será así, sino que seremos como los ángeles de Dios. ¿Qué significa esto? Que ya no habrá sexualidad. Sí habrá en el sentido de que seremos seres sexuados. ¿Qué es lo que no va a haber entonces? Lo que no va a haber en la eternidad será el placer sexual. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué es malo? No. Entonces, ¿por qué, pastor?
Pues porque el placer sexual tiene un propósito de diseño y es precisamente la procreación. Y en la eternidad ya no habrá procreación. Miren, hermanos, esto es lindo que ustedes lo sepan. Seremos llenados con placeres distintos cuando estemos allá. Pero estamos aquí en la tierra. Les voy a decir lo siguiente. Hermanos, ¿qué estragos tan grandes ha traído una sexualidad fuera del diseño de Dios? Hombres y mujeres dominados por el pecado sexual, buscando toda clase de excusas para cometer inmoralidad y callar sus conciencias para decir: no estás haciendo mal. Hermanos, y escúchenme bien, hombres y mujeres. En el momento en que en tu corazón no hay agradecimiento con Dios por tu cónyuge, allí, damas y caballeros, empieza tu caminar, tu transitar hacia el adulterio. Entras a la autopista del adulterio. Después de la queja delante de Dios, después de la queja en tu corazón por el esposo o esposa que tienes, viene a tu corazón otro prospecto, ya sea real o ya sea virtual. Aquí podemos hablar de pornografía en todo su esplendor, ya sea en páginas pornográficas o en películas. Viene a tu corazón alguien más que no es tu cónyuge, sobrepasa los límites en tu corazón. Después viene alguien, una persona real, un pensamiento de una persona real, un ex. Ay, tal vez me hubiera ido mejor. Así como la de, ¿cómo se llama? La intensamente, que la mamá se va por allá a otras, con otra persona. Alguien, un ex, un amigo, una amiga, alguien que conociste. Ay, tal vez me hubiera ido mejor. Hermano, ese ya es el segundo escalón. Ya pasaste de la queja. Ahora estás pasando al me hubiera ido mejor con alguien más. Y en tu corazón comienza preponderancia de ese pensamiento. Y si no lo callas, viene lo siguiente. Sobre todo si es una persona con la que te relacionas. Viene la comunicación leve. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Y después viene la comunicación sentimental. Sentimientos. Fíjate que en mi relación tengo problemas. Fíjate que en mi pareja tengo problemas. Y se lo cuentas a otra persona. Y posterior a ello, hermanos, estás al borde del precipicio. Al borde del precipicio. Matrimonios, disfrútense. Disfrútense y aprendan a hacerlo. Los versículos 15 al 17 de nuestro pasaje tienen una argumentación por contraste. Aquel que es cristiano, su cuerpo le pertenece a Cristo, su alma le pertenece a Cristo, está unido espiritualmente a Cristo. Repite conmigo: espiritual. De nuevo, más fuerte: espiritual, espiritualmente a Cristo. Y aquí, hermanos, quiero que noten lo grave delante de Dios, que es entregar tu cuerpo, entregarte en alma y cuerpo a alguien más. Pablo ata la conciencia de los corintios. Están unidos espiritualmente a Cristo. ¿Eres cristiano? Estás unido espiritualmente a Cristo. Si se unen a una hieródula de Afrodita, a una prostituta de Afrodita, deben de saber, corintios, que no es algo meramente físico. No es algo meramente físico lo que haces. Lo que haces si te unes a una prostituta, que es lo que está diciendo aquí, a una hieródula de Afrodita, ahí se llamaban, es algo que no es solamente físico, es algo espiritual. Va más lejos. Tu unión es espiritual. Y fíjense, hermanos, esto es lo grave. Esto es lo grave, hermanos. Y espiritualmente estás entregando a Cristo a una prostituta. Hermanos, yo no lo estoy diciendo. Lo está diciendo el apóstol Pablo.
Y esa es la concatenación precisamente con los primeros capítulos de Génesis. Aquel que se une a una mujer es una sola carne con ella. No solamente en el sentido físico, sino en el sentido emocional, espiritual con ella. Hermanos, entonces el apóstol Pablo no solamente está atando la conciencia de los corintios, está atando también nuestras conciencias. Un joven que se entrega sexualmente, un casado que se entrega sexualmente a alguien que no es su cónyuge, es como si entregara a Cristo a la abominación del pecado, a Cristo mismo, a la abominación del pecado. ¿Notan, hermanos, lo grave que es esto? ¿En un sentido físico, pastor? No, no es solamente físico. El adulterio, hermanos, no empieza de un día para otro. No empieza de un día para otro. El adulterio empieza con tiempo de antelación. Y lo primero que sucede es precisamente entregar emoción, entregar pensamiento, entregar voluntad e inclusive entregar dinero. Hace tiempo escuché una historia en donde una mujer que había dejado la prostitución y había encontrado a Cristo y había sido transformada por Cristo, tuvo que moverse de una colonia a otra. Entonces, cuando llegó a la otra colonia, buscó una iglesia cercana y llegó a esa iglesia cercana. Cuando llegó a esa iglesia cercana, el pastor vio que entró y cuando se terminó el servicio, el pastor vio que muchos de ellos no la saludaron. Muchos matrimonios simplemente salieron y se fue. Ella se quedó al final y entonces el pastor se acercó al ver esta situación y le preguntó lo que los pastores generalmente preguntamos: ¿cómo te sentiste el día de hoy? ¿Cómo viste la reunión? ¿Cómo viste la iglesia? Ella dijo las siguientes palabras: triste y decepcionada. Entonces el pastor dijo el pastor, pensando que era porque no la habían saludado, él le dijo: mira, no te preocupes, a veces los hermanos así tienen cosas que hacer, se tienen que ir, tienen comidas, tienen asuntos que arreglar. Y ella le dijo: mire, pastor, voy a ser honesta con usted. A mí el Señor me sacó de las calles porque yo era prostituta. Y varios de esos hombres que estaban sentados hoy eran mis clientes. Alguien podrá decir en la audiencia: fiu, me salvé, es algo físico, no es tan grave si yo entrego mi tiempo en la pornografía. Y yo les pregunto, mis hermanos, ¿no es algo físico de lo que está hablando Pablo? No, hermanos, el elemento principal que hace pecaminosa la inmoralidad sexual es que es un asunto espiritual. Lo físico pasa a segundo término. Es un aspecto espiritual. Estás unido a Cristo de tal forma que estás traicionando a Cristo. Estás traicionando tu unión santa con Cristo. Es una traición a tu futuro cónyuge si eres soltero o soltera. Es una traición a ti mismo en última instancia. Entregas tu unión con Cristo para algo inmoral. Entregas tu fidelidad, entregas tu tiempo, entregas tu energía, entregas tu dinero. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Cuando este tipo de pecados llega a tu vida y a tu mente y a tu pensamiento, a tu espíritu mismo, y has entregado a Cristo precisamente a este tipo de pecados. ¿Cuál es, mis hermanos, el resultado de todo esto? Bueno, si eres cristiano, sucederá lo que dice el Salmo 32. Versículo 3: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y el Salmo 51 en el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cuál es el resultado, mi amado hermano, de una persona que se ha entregado emocionalmente a la inmoralidad sexual y físicamente a la inmoralidad sexual? Pues lo que le pasó a David, mis hermanos. Si es creyente, habrá dolor en su corazón, habrá sentimientos de suciedad, tu alma resentirá el pecado, Dios se siente lejos de tu vida, hay tristeza, hay dolor.
Pero también hay gracia para ser lavados, si eres creyente. Y hay perdón para ser lavados, si eres creyente. Si no eres cristiano y en ti no habita el Espíritu, simple y sencillamente, no te dolerá. No sentirás que se corrompe nada dentro de ti. No sentirás que se rompe tu corazón dentro de ti. Serás indiferente. Y si es tu caso, aún hay tiempo, hoy hay tiempo, aún hay tiempo de arrepentirse, aún hay tiempo de avivar tu corazón, aún hay tiempo de volver a renovar los votos con el Señor, de renovar tu corazón, de encender el fuego y que no cese dentro de ti el amor por el Señor. Corre a Él te perdonará, Él te lavará, Él te limpiará, corre a Él. Y si tus pecados son tan sucios, si tus pecados son tan terribles, Él te va a limpiar y te dejará tan blanco como la nieve, porque Él es poderoso para hacerlo. Jesús, miren hermanos, Jesús claramente lo dijo en Mateo 5 versículo 25. El que mira a una mujer con su corazón ya cometió adulterio en su corazón. Pero no solamente estamos hablando del adulterio, estamos hablando de la inmoralidad sexual. Lo mismo sucede con la pornografía. Y miren hermanos, hay tantos resquicios en este tipo de asuntos. Porque hay pornografía suave, que es la que se encuentra en películas. Hay pornografía fuerte, hay pornografía, la pornografía como tal que se encuentra en las páginas pornográficas. Hay pornografía fuerte que ya son niveles más bajos de depravación y así sucesivamente. Y hay personas que dicen, oye, pero hay pornografía de dibujos animados. Eso también es pecado, hermano. Y uno se puede preguntar, hermano, ¿cómo haces esa pregunta? Pero suele suceder. También es pecado delante de Dios. Es una situación del corazón. Corre a Él, corre a Él. Versículos 18 al 20, hermanos. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí vamos, mis hermanos, al tercer punto del día de hoy. Y es lo que te voy a decir, hermano. Grábatelo en tus conciencias, grábatelo en tu mente. Huye. Huye. Dice el pasaje, es clarísimo. Huid de la pornía, dice aquí. Huid de la inmoralidad sexual. Les pregunto, hermanos, ¿esta es una sugerencia de Pablo? Pues si quieres huir, huye. ¿Es una sugerencia de Pablo, hermanos? No, en ninguna manera. Es una orden. Es una orden. Huye. Y este pasaje precisamente recuerda a aquel jovencito José, allá en Génesis capítulo 39 del versículo 6 en adelante, que la esposa de Potifar era una rogona, así como se los digo, hermanos. La esposa de Potifar, de aquel oficial de egipcio, era una rogona, era una insistente, era una tóxica, era una histérica. Lo sedujo en más de una ocasión para que se acostara con ella. Todo estaba en bandeja de plata para José. Y José decía, yo no voy a cometer este pecado contra Dios. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Pues en una de esas dice la palabra de Dios que la casa de Potifar estaba sola y esta mujer, toda histérica, ahí va con el José y lo agarra. ¿Y saben qué hizo José? Huyó, corrió. Así literalmente, hermanos. Y dice la Biblia que le dejó ahí la ropa y se fue corriendo. Como dice el dicho, patitas, ¿para qué las quiero? Vámonos. Y salió corriendo. Y uno dice, este es un hito. Esto es algo pocas veces visto. Hermanos, José tuvo la valentía de correr por Dios. Dice la palabra que el Espíritu del Señor estaba con él. No por sus fuerzas. ¿Tú puedes huir, hermano? ¿Tú podrías huir? ¿Has podido huir? Miren, hermanos, yo conozco un pecador. Lo conozco muy bien. A veces me dice, yo jamás cometería adulterio. Yo jamás haría tal o cual pecado de inmoralidad sexual.
De ese pecador pienso, no sabes lo que dices. Antes de la caída viene la soberbia. Ten en cuenta que eres débil. Toma en cuenta que no puedes hacer nada sin Dios. Voy a ventilar quién es ese pecador, hermanos. Soy yo. Hay veces que me encuentro en mis pensamientos. No, yo no haría tal o cual cosa. Y después me regaño a mí mismo. No digas eso. No tienes la menor idea. No tienes la menor idea. Antes de la caída viene la soberbia. Daniel, no eres fuerte, Daniel. Eres débil, Daniel. Toma en cuenta que no puedes hacer nada sin Dios, Daniel. Miren, hermanos, a lo largo de estos años, porque soy hombre también y porque lucho, he aprendido a reconocer que en mis propias fuerzas soy débil al pecado. Y es paradójico esto que les estoy diciendo. Porque si soy débil al pecado, necesito la gracia y el poder del Espíritu. Porque en Él soy fuerte para huir, soy fuerte para vencer, soy fuerte para mortificar el pecado en mi vida. Pero es paradójico, porque si yo me creo fuerte, que se venga el pecado, que se venga, no me importa, yo lo voy a poder lograr, yo lo voy a poder vencer. Caeré, hermanos. En la naturaleza de una persona, la fuerza del pecado se presenta tal y cual lo hará caer. Y si no tiene la fuerza del Espíritu del Señor, caerá verdaderamente. Hermanos, yo les soy sincero, yo tengo miedo. Yo tengo miedo de mí mismo. Yo tengo miedo de mi pecado. Yo tengo miedo de lo que esto puede causar. Tengo miedo, hermanos. Yo no tengo superioridad en mí. Tengo mucho miedo. Me da miedo a mí mismo, me da miedo mi pecado. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. Y yo lo único que puedo hacer es caer y entregarme a las manos de mi Cristo. En lugar de desesperación, encontrar gracia para fortalecer mi vida y poder huir, correr, como lo hizo José. Lo que pareciera imposible para los hombres es posible para Dios, hermanos. Huye, hermano, huye, pero no podrás hacerlo con tus fuerzas, hermano. Hermana, no podrás hacerlo con tus fuerzas. Hazlo en la fuerza del Espíritu del Señor. Así como decía Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Huye, sí es posible. Sí es posible salir de la pornografía. Sí es posible sacar del corazón una persona que no es tu cónyuge. Sí es posible dejar una relación extramarital. Sí es posible. Es cierto, mi hermano, mientras más grave sea el pecado, más difícil será salir de ahí. Es cierto eso. Pero no hay nada imposible para Dios, hermano. ¿Lo cree? No hay nada imposible para Dios. Huye, hermano, huye. La frase que tenemos aquí: cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Tiene su contexto la sexualidad. Hay más pecados que se hacen contra el cuerpo, como la glotonería, por ejemplo, o la embriaguez. Pero aquí está hablando el apóstol de la sexualidad. Y Pablo vuelve a recalcar, vuelve y repite otra vez Pablo: si pecas contra Cristo, pecas contra tu cuerpo que no es diseñado para estar con otras personas que no son tu cónyuge. Es lamentable, mis hermanos, la sociedad actual. Es lamentable. Hace tiempo leí una noticia de una joven, hace unas semanas, leí una noticia de una joven, me apareció en un noticiero. Joven de 18 años en Estados Unidos agradece públicamente porque los hombres la habían hecho multimillonaria. Y usted puede preguntarse, ¿cómo fue eso? Bueno, a través de una página que se llama OnlyFans, contenido que hombres pagan para ver contenido sexual, hicieron multimillonaria de un día para otro a una jovencita de 18 años. Y uno dice, ¿qué está pasando con nuestra sociedad que se entrega tan fácil,
¿qué está pasando con la iglesia de Cristo? ¿Acaso no tienen en cuenta que pueden disfrutarse en el marco de matrimonio y solamente en ese marco? Es lo que Pablo está diciendo, hermanos. Hay un cúmulo de traiciones a Cristo detrás. Y finalmente es una traición a tu propio cuerpo. ¿Por qué? Dirás, versículo 19 y 20, ¿qué dice? Tu cuerpo es un espacio sagrado, hermanos. Habita el Espíritu Santo. Por eso es un sacrilegio la inmoralidad sexual que se hace también con el cuerpo. ¿Se acuerdan el primer ejemplo que les puse al principio? Tu casa, tus enseres, todo lo que tienes allá adentro las compró Cristo. A ti mismo te compró Cristo. ¿Qué vas a dejar meter dentro? Huye, huye. No debes usar tu cuerpo para el pecado porque no te perteneces. Le perteneces a Dios. No puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Eso es más certero, es lo que nos está diciendo Pablo. Versículo 20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, y aquí el apóstol Pablo termina diciendo esto. Él ya te compró, ya no te perteneces, ya le perteneces a Él. Ya te ha hecho una nueva criatura. En medio de la podredumbre del pecado, Él te sacó, Él te resucitó, Él te dio una nueva vida, Él te limpió. Él te dio la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo. Gloria a Él por eso, iglesia. De tal forma que entonces vive en arrepentimiento continuo, hermanos. Lava tu corazón. Sí es cierto. Sí es cierto. Yo no me vengo a presentar como un mojigato aquí enfrente, hermanos. Es cierto. El Señor nos da una limpia túnica y nosotros la manchamos con nuestro pecado. Pero hay gracia, hermanos, en medio de esto. Ve con Él otra vez. Ve al Señor. No huyas de Dios. Que el pecado no te aleje de Él, ve con Él, Él te quitará esa túnica y te pondrá una nueva túnica mientras tú caminas en arrepentimiento continuo, buscando la fuerza, el poder para que el Señor te la dé, te dé la victoria en Él. Lava tu corazón. Te pregunto, ¿ha usted pecado y piensa que tu traición es demasiado? Eres nueva criatura, has sido comprado. ¿Crees tú que la influencia del pecado es demasiada y no puedes vencer? Te digo, has sido comprado. ¿Piensas tú que ya no hay perdón en tu corazón y que tus faltas han sido demasiadas? Te recuerdo, has sido comprado. A Cristo le perteneces. Esto me encanta de la gracia de Dios, hermanos, es preciosa. Es preciosa para perdonarnos y es preciosa para limpiarnos. Nos perdona para que veamos su amor y su gracia, pero no nos deja igual, sino que lava nuestras vidas. ¿Qué significa lavar nuestras vidas? Significa que nos da poder, hermanos, poder para ya no caer en el mismo pecado que veníamos cayendo. ¿Has pecado? ¿Tu corazón está sucio? Hay esperanza en Cristo, iglesia. ¿Has fallado? ¿Has traicionado? Hay perdón en Cristo, iglesia. ¿Has entregado tu cuerpo? ¿Has entregado tu alma? Hay fuerza, iglesia, en Él. Hay fuerza en Él, hay esperanza en Él. ¿Qué sigue después del perdón, hermanos? ¿Viviremos igual? ¿Al cabo a Dios le encanta perdonar los pecados? No, en ninguna manera. ¿Cómo viviremos entonces, iglesia? Como dice la palabra, en tu ser glorifica a Dios, porque tu ser le pertenece a Dios en un sentido muy especial, muy especial. Solteros, palabras de gracia para ustedes. Es posible, solteros, vencer el pecado. Es posible. Hay victoria en Cristo. Casados, es posible vencer el pecado. Hay victoria en Cristo. Reencuéntrate con tu pareja, reencuéntrate con tu cónyuge. Hay libertad, hay placer, que haya deseo. Dios se complace
Dios se complace en tu adoración al Señor de esta forma. Alguien una vez lo dijo, es como si Dios diera porras a las personas. Vamos, así me están glorificando, porque cumplen con el diseño de Dios. Reencuéntrense, ámense. Pero hay un límite. Hay límites, tanto para los solteros como para los casados. No lo transgredan, hermanos. ¿Qué es lo que Pablo nos está diciendo? Porque no te perteneces. Estamos en guerra, hermanos. Nadie está diciendo que sea fácil. Hay que matar el pecado, hay que mortificar el pecado. Se los he dicho y se los vuelvo a decir, el pecado, hermanos, es como un Superman malo. ¿Se acuerdan ustedes de Superman? Tiene un montón de poderes especiales de Superman. Pues es como un Superman malo y tú eres un hombrecito, cualquiera. El Superman tiene una debilidad. ¿Cuál es, hermanos? La kriptonita. Una cosa verde ahí media rara. Un meteorito. La analogía es la siguiente, hermanos. A ti se te ha dado la kriptonita. A través de la oración, a través de la comunión en la cena del Señor, partimiento del pan, beber de su cuerpo, beber de su sangre espiritualmente, a través de la comunión de la iglesia, a través de la predicación, a través de la lectura, a través del ayuno, se te ha dado la kriptonita para que cuando se aparezca ese mugroso Superman, mira, tú lo agarres y le pongas la kriptonita. Superman sí se moría con la kriptonita, pero este no se va a morir, hermanos. Ese ahí lo tienes que dejar. Y tienes que dejarlo allí con la kriptonita. Porque si se la quitas, se te va a ir. Y cuando te agarre otra vez, te va a dar un buen golpe. Pero tienes la kriptonita. Si eres de Cristo, la tienes. La tienes para vencer, iglesia. La tienes para vencer, hermano. Vence con la gracia del Señor. Vence con la gracia de Cristo. Es posible, hermano. Es posible. Vamos a orar. Vamos a orar al Señor, mis hermanos. Señor, ayúdanos a recordar la enorme malignidad del pecado. Mi Dios, gracias te damos por estos pasajes de Corintio, de 1 Corintios, mi Señor. Pasajes que aquí están. Pasajes, mi Señor, que nos recuerdan que tenemos un límite, mi Padre, pero que también tenemos una amplia libertad en ti, mi Dios. Y te damos gracias por esto, mi Señor. Ahora, en este día, mi Padre, pongo en tus manos primeramente a los matrimonios que evidentemente conforman las familias aquí reunidas, mi Dios, para que ellos, mi Padre, puedan encontrarse, amarse, respetarse, mi Padre. Para que ellos, mi Señor, puedan disfrutarse porque es bueno y porque tú has creado esto, Señor. Oro, mi Señor, por los solteros, mi Dios, por aquellos que están orando por un cónyuge, mi Padre. Que usted, mi Señor, en su voluntad muestres prontamente, mi Padre, quiénes serán aquellos. Y dales fuerza, mi Dios, dales fortaleza para vivir glorificando tu nombre, mi Dios. Recordando, mi Padre, que es posible, Señor, vencer el pecado en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor amado, te agradecemos, mi Padre, por tu palabra, por la asistencia del Espíritu en nuestras vidas, por la victoria de Cristo hacia el pecado. Señor, danos la fuerza para decir no al pecado. Y si hemos pecado, Señor, danos las fuerzas para volver a ti, mi Dios. Volver a ti, renovar los votos contigo, mi Señor. Vivir una vida en arrepentimiento, mi Padre. Porque hay mucho daño, mi Dios, en medio del pecado sexual. Daño a nuestro cuerpo, daño a nuestro cerebro, daño a nuestra percepción de las otras personas. Hay daño, mi Señor. Oro, mi Señor, por las familias aquí reunidas, para que usted obre, mi Señor, y les recuerde quién eres tú. Te agradecemos en el nombre de Jesús.
Amén y amén.